Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo este vídeo tan especial de canalización sobre tu persona especial. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis, vamos a hacer un vídeo con todas las dudas, preguntas que te estés haciendo sobre tu persona especial, qué sentimientos tiene, qué va a pasar de cara a futuro, qué piensa de todo esto, por qué nos llama, qué inconvenientes hay, cómo se siente, en fin, todo eso lo vamos a resolver hoy en este vídeo. Así que vamos a ir comenzando. Vamos a comenzar. Vamos a concentrarnos en esa persona especial. Bien. Yo lo que veo a día de hoy, que esta persona ya ha pasado, vamos a decirlo así, ya ha pasado ese proceso de indecisión profunda, ¿no? Como que ha estado en una etapa con mucha indecisión e incluso podría estar alejado o alejada a día de hoy por esa indecisión. Bien. Ahora mismo, si no se ha acercado esta persona, digamos que está intentando es como encontrar el momento perfecto para tener un acercamiento. Ahora mismo, ¿cómo se siente esta persona? Esta persona podría estar en un estado de paz, ¿bien? Como que ya ha resuelto algo en su vida, ¿vale? Pero debe de esperar, ¿no? Debe de esperar como para liberarse del todo. Entonces, ¿qué es lo que ha resuelto en su vida? Sus sentimientos, sus emociones, porque esto es lo que a esta persona, digamos, le ha estado generando esa perturbación, ¿no? Como yo veo aquí. Pero ahora ya tiene los sentimientos claros, ya tiene sus emociones claros. Lo único que tiene que esperar la noticia de algo, así lo veo yo, la noticia de algo para que su cambio no le genere un obstáculo en su vida, para que la decisión tomada no le genere un obstáculo en su vida. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta persona yo veo como que en ese momento se aleja, ¿no? Y no dice, ¿no? El por qué se aleja, ¿bien? No llega a decirte me alejo por esto, por lo otro, o tengo este problema, o tengo el otro. Entonces yo veo que en su momento esta persona se aleja por no hacer daño, por lo que yo veo aquí, por no hacer daño ni hacerse daño a él o a ella, ni hacer daño a ti. ¿Bien? Acercamiento de esta persona en futuro inmediato. Pero estos primeros acercamientos que yo veo de esta persona, porque yo veo una persona que no es de acercarse y como si nada hubiera pasado y retomar la historia como estaba antes. Yo veo unos acercamientos esporádicos. Bien. En el caso de que esta persona esté en pareja, yo te puedo decir que ya está la relación bastante inestable entre ellos y todo anuncia a una separación entre ellos. Pero primero, antes de esa separación, ellos se tienen que liberar el uno de otro de algo que los une. Y esto tiene que ver como con algo material o algo por el estilo. Entonces,
esta persona tomaría una decisión o ya está tomada, no tomaría, sino ya está tomada la decisión de liberarse de esta persona del pasado. Sí, esa decisión está tomada. Ahora falta dar esos pasos contigo. Y si es que va a dar los pasos contigo, que todo hay que verlo también, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver esos pasos. Claro que su manera de dar esos pasos no es la más normal, ¿eh? Por lo que yo veo aquí. Porque también veo una persona con cierto carácter, ¿bien? Entonces, esos pasos los irá dando, pero también veo cómo esta persona necesita la aprobación de la gente cercana como para que esta relación fluya. Luego también le veo mucha desconfianza contigo. Es una persona que tiene muchos temores y tiene mucha desconfianza. Yo veo que vosotros habéis tenido muchos inconvenientes y aparte de esos inconvenientes, vosotros habéis tenido muchísimas discusiones por el tema de celos. Por ambas partes, no solo los celos por parte de uno, sino ha habido celos por ambas partes. Y esta desconfianza es un inconveniente en vuestra vida. Uno de los dos siempre le ha reprochado al otro que no había ningún tipo de sentimiento. Pero es que ambas partes habéis estado en la misma posición. Los dos habéis desconfiado el uno del otro en cuanto a sentimientos. Entonces, es una relación en un principio un tanto conflictiva en ese aspecto. Vamos a ver los sentimientos. Vamos a ver. Sí, hay sentimientos, pero te voy a decir una cosa. Ahora mismo están parados. ¿Por qué están parados? ¿Por habladurías de la gente o de alguien en concreto? Pero el sentimiento, el sentimiento sigue ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo digo aquí en este caso, los sentimientos están parados, están controlados, vamos a decirlo así. O sea, como que no se deja llevar la persona por los sentimientos. ¿Bien? Pero aquí dicen las cartas que en un futuro inmediato todo esto va a dar un giro inesperado y digamos que se acerca a ti en calidad de amistad. Y aquí es cuando comienza a fluir todo. Estos sentimientos que hay a día de hoy no son unos sentimientos que vayan a desaparecer. Así lo dicen las cartas. Por muchas cosas que pasen en vuestra relación, por muchos inconvenientes que intenten poner en esta historia. Porque hay relaciones en las que los sentimientos, bueno, pues en cierto modo se superan o se tapan con otra cosa, pero en este caso no. Es un sentimiento que está ahí y que no va a desaparecer. Esto quiero dejarlo claro. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a ir pasando de cara a futuro entre vosotros dos. No, vamos a ver primero qué piensa esta persona de todo esto. Lo que piensa esta persona de todo esto es que va a perder algo, que esto le está quitando la tranquilidad. O sea, su pensamiento ahora mismo es, esto me está quitando la tranquilidad, me está perturbando, me ha quitado la tranquilidad o me ha perturbado mi vida. Pero no es
que tú le hayas perturbado su vida, es que su indecisión, el estar en una situación en la cual tienes que tomar decisiones tan complicadas en lo emocional, pues quieras que no te perturba, ¿bien? A ver, no es fácil. Vamos a ver. El número 4 simboliza mucho con esta persona y puede ser una fecha en la cual esta persona se acerque a ti de nuevo. Luego veo a esta persona como que todas sus actuaciones, su manera de acercarse a ti son como una puesta a la defensiva, ¿no? Es una persona que pelea mucho, ¿eh? Carácter es considerable, fuerte. Entonces, claro, dicen todo, que yo veo aquí como esta persona, su manera de actuar es como si fuera un niño o una niña, ¿bien? Muy infantil. Aunque en su pensamiento más profundo tiene intención de volver, aunque a veces piense o sienta que esto le ha generado esa perturbación, como que hay una voz interior en esta persona que sabe, que le dice que va a volver. Lo que pasa que el orgullo no le deja escuchar esto, o reconocer esto, mejor dicho, o reconocer esto. Se avecinan cambios muy profundos para esta persona y el primer cambio que veo es como un cambio de hogar, un cambio de domicilio. Y quizás que esta persona cuando se comunica contigo ya está en ese proceso de cambio de domicilio. Pero claro, esas comunicaciones a ti en un principio, ten en cuenta que te pueden dar a entender que es que no quiere estar solo o sola. O sea, por la manera en cómo hace las cosas, te puede dar a entender eso, ¿vale? Pero no es así. Yo te hablo de su manera de ser porque quiero que comprendas un poco el por qué hace las cosas esta persona, ¿bien? O sea, esta persona te busca porque tiene la necesidad de buscarte realmente, emocionalmente, ¿bien? Eso es lo que yo quiero que quede un poquito claro en todo esto. Vamos a seguir. Vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro. Posiblemente esta persona esté moviéndose mucho, esté viajando mucho o algo por el estilo, ¿eh? Pero siempre está como todos esos cambios, todos esos viajes van como en búsqueda, siempre va en búsqueda de su estabilidad, ¿vale? No encuentra esa estabilidad en otros sitios, no la encuentra porque también en cierto modo en esos sitios, en esos desplazamientos, esos lugares, dice no, siempre va como no va con esa predisposición de cambiar su vida realmente, ¿bien? Entonces dice, todo esto que está pasando, cómo se encuentra esta persona a día de hoy, tiene un final. O sea, esto no va a durar toda la vida. Esto va a llegar un momento en el que esta persona dirá, bueno, pues quiero comenzar de nuevo, quiero comenzar así, de esta forma, ¿bien? ¿Qué va a pasar de cara a futuro entre vosotros dos? Mira, entre vosotros dos va a haber una relación, así lo dicen las cartas. Hay una vuelta a empezar entre vosotros dos, pero como yo te he dicho antes, no es una vuelta a empezar de me acerco a tu vida y hacemos como si no hubiera pasado nada. No, esto lleva un proceso. Este comienzo lleva un proceso, lleva unos cambios que se tendrán que hacer en la persona, en la relación, unas idas y venidas, porque veo también una persona como que siempre intenta salirse con la suya, ¿no? Entonces veo como ese momento de manipulación, entre comillas, ¿no? Y como que eso genera algún tipo de conflicto entre vosotros. Esto se va a cambiar
este carácter, esta manera de ser, esta manera de llevar la relación, ¿se va a cambiar? Sí, se va a cambiar. Pero como te he dicho, no se cambia de la noche a la mañana. Entonces va a haber idas y venidas entre vosotros en las cuales esta persona entenderá que te está perdiendo. Y ahí es cuando comienza realmente la modificación, ¿no? Vamos a decirlo así. O el calmarse en este aspecto. Vamos a ver qué más. Después de tanto tiempo, así lo dicen las cartas, después de tanto tiempo de indecisión, de comportamientos infantiles, esta persona se vuelve a comunicar contigo. Se vuelve a comunicar contigo en un proceso de cambio de su vida. Y aunque, en cierto modo, esté todavía casi presente, vamos a decir, la persona del pasado, ya comienza esa persona del pasado a alejarse, ya está en proceso de alejamiento. Futuro, entre vosotros dos, podríais vivir en otro lugar, así lo dicen las cartas, o habrá una proposición de vivir en otro lugar. Sería un cambio de vida rotundo. ¿Sería esto positivo para vosotros dos? Las cartas dicen que sí. Muchos de vosotros podríais tener familia con esta persona, ¿ven? Los que podáis tener hijos. Podríais tener familia en estos próximos 2 años. Las cartas dicen que sí. ¿Bien? Que habrá que desvincular a alguien de esta persona. Vamos a no malinterpretar en este aspecto. Pero es una persona que tiene que dejar de lado a un hombre que no tiene nada que ver con lo sentimental, para que su vida fluya. Muy importante esto, ¿eh? Vamos a ver el compromiso entre vosotros dos. Porque sale convivencia, sale proposición de convivir en otro lugar y todo eso, pero el compromiso, esa relación de casamiento y todo eso, pues la verdad que no ha salido hasta el momento. Vamos a ver si sale. Si no sale, pues ya sabéis que vais a estar conviviendo con esta persona. Yo lo veo complicado que haya un compromiso entre vosotros y te voy a decir por qué. Porque esta persona, es más, lo dice así, no veo necesario tener un compromiso más que el que tenemos. No hay necesidad de firmar nada. Yo sí veo en un futuro algo que os va a unir, bueno, y si tenéis hijos, pues más que eso ya no hay nada. Dice algo que os unirá aparte de los hijos, bien, que no es el compromiso, o sea, como casamiento, ¿vale? Serán otro tipo de cosas. ¿Podéis crecer mucho los dos? Sí. A nivel personal y a nivel laboral también, dicen las cartas. O sea, que eso que os une puede tener que ver también con lo laboral, en cierto modo. Vamos a ver qué más. Le gusta coquetear a esta persona y de hecho, hombre, su relación se rompe, tú sabes perfectamente por qué se rompe, ¿eh? Entonces, vais a pasar un proceso en el cual entendéis, voy a ser muy clara con lo que veo, entendéis que es una relación kármica, entendéis que es una relación en la cual tenéis que aprender el uno del otro, pero que sepas que con los años, y así lo dicen las cartas, no lo digo yo, con los años se cruzará una nueva persona. Uno de los dos vivirá un nuevo amor. O sea, que entiendo que esto no es definitivo, que esta persona no es definitiva en tu vida. Es una persona muy importante en tu vida, con la cual tú vas a estar
una gran parte de tu vida, pero no es la persona definitiva. Esto quiero que quede muy claro. Y vivirás un nuevo amor relacionado con el trabajo. Y en el momento que tú comiences a vivir ese nuevo amor, estás en el momento más importante y más triunfante de tu vida en lo laboral. O sea, que estás en un momento bien, casi en el mejor momento de tu vida, a nivel económico y a nivel laboral. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. ¿Ves toda la decisión que tiene que tomar esta persona en su vida? Bueno, que ya ha tomado a nivel personal, pero digamos, todo lo que está esperando esta persona en su vida para tomar una decisión tiene que ver con su estabilidad económica. ¿Ves? ¿Cómo te ve esta persona a ti? Esta persona, te voy a ser sincera, te ve como alguien que puede cambiar de opinión de un momento a otro. Y esto le genera incertidumbre, le genera miedo. ¿Ha tenido sentimientos? ¿Tiene sentimientos? Sí, los tiene. Pero también dicen que a día de hoy esta persona, como hemos dicho antes, ahora mismo tiene esos sentimientos controlados, parados, porque está más centrado, más centrada en el asunto que tiene que ver con lo económico en su vida. O sea, como que tiene que solucionar algo económico. Esta persona se acercará a tu vida yo veo como dentro de 2 meses, pero no le puedo dar más de 2 meses. No le puedo dar más de 2 meses, por lo que veo aquí. O sea, que posiblemente esta persona podría hacer algún tipo de llamada de atención por mediación de otras personas en 2 semanas. Y creo que en 4 semanas ya habría una comunicación más directa contigo. Pero como te he dicho, tú bien sabes la manera de comunicarse de esta persona. O sea, no pienses que la primera comunicación es: ¿cómo te he echado de menos? Vamos a vernos, nos tomamos un café. Sabes perfectamente que no será así. Es una persona muy tajante, es lo que yo diga, si no quieres esto, pues ya no nos vemos hasta que yo quiera. Eso es cuando antes hablaban las cartas de esa manipulación, de esa manera de llevar la relación. Y yo en ese juego no me gustaría que entraras, porque va a ser la mejor manera de cambiar todo esto, si tú no entras a ese juego. Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, recordaros que no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.